Supongamos que tenemos un sistema físico al cual nosotros vamos a realizarle una fuerza. Entonces, supongamos que mi fuerza está siendo aplicada en algún punto sobre este objeto. Pueden suceder una o posiblemente dos cuestiones, o una de las dos. Lo primero que podría pasar es que el objeto simplemente se traslade, es decir, se mueva a una nueva posición, o posiblemente podría suceder que rote respecto a un punto fijo, puede estar rotando alrededor de este punto fijo, que es un ancla, o vamos a llamarla un pivote. Es decir, tenemos dos posibles situaciones. La primera que observamos es lo que nosotros llamamos una traslación, y la segunda que observamos es lo que llamamos una rotación. El concepto de fuerza que hemos venido tratando hasta ahora hace relevancia, o más bien hace alusión a lo que nosotros llamamos la traslación. Es decir, cuando hablamos de traslaciones, cambios de posiciones respecto a una posición fija, nosotros estamos hablando del concepto de la fuerza. Pero entonces queremos mirar la otra situación en la que vamos a asumir que este pivote mantiene fijo a este objeto, por ahora de esta manera, y simplemente vamos a considerar la rotación alrededor de ese punto. Evidentemente puede darse la situación en la que tengamos una traslación y una rotación, pero vamos a comenzar con lo más sencillo, que simplemente es una rotación. Para ello entonces consideremos nuestro sistema de la siguiente manera. La línea verde que están observando en la pantalla es una línea que es paralela a la dirección en la que estamos nosotros aplicando la fuerza. A esta línea la vamos a llamar línea de acción de la fuerza. Y por experiencia se atiene que no importa si usted aplica la fuerza en este punto, o en este punto, o en este punto, es decir, donde sea que usted aplique la fuerza, el resultado del movimiento del objeto será el mismo. Vamos ahora entonces a considerar desde el punto pivote, que de ahora en adelante va a ser nuestro origen de coordenadas, y el punto donde nosotros estemos pensando aplicar la fuerza, llamemos a este punto A. Entonces, un radio vector que vaya desde ese origen hasta ese punto A, y al que nosotros vamos a representar con la letra R. Y asimismo vamos a trazar una línea que vaya desde el origen, desde nuestro pivote, de forma perpendicular hacia la línea de acción. A esta línea la vamos a llamar el brazo de palanca, y lo voy a denotar con la letra B minúscula. Este punto que tenemos aquí, que es el punto que se queda sobre la línea de acción de la fuerza, vamos a denotarlo con la letra B mayúscula. Observe que yo puedo proyectar una línea paralela al radio vector, es decir, que pase por los puntos O y por el punto A, de manera tal que yo pueda determinar el ángulo que está haciendo la fuerza F con el radio vector R. Llamemos a este ángulo θ. Entonces, recordemos que la idea es mantener fijo este punto, aplicar la fuerza aquí en A, y hacer que nuestro objeto a estudiar, nuestro sistema físico, rote en torno a esa posición fija. Es decir, vamos a tener una rotación de este objeto. Entonces, basados en la experiencia, se tiene que la efectividad de la rotación aumenta al aplicar la fuerza en un punto más alejado perpendicularmente del brazo de palanca. Es decir, mientras más alejado se encuentra este punto en la línea de acción del punto B que corresponde al brazo de palanca,
más efectiva será la rotación y más fácil podrá llevarse a cabo. Entonces definimos una nueva cantidad física conocida como el torque o el torque de la fuerza, que va a estar denotada con la letra griega tau y definida como el producto entre la fuerza que se está aplicando, la magnitud en este caso, multiplicado por el brazo de palanca. Observe que, tal vez de forma evidente, se tiene que las unidades de torque serían unidades de fuerza, que son newtons, multiplicadas por unidades del brazo de palanca, que al ser una distancia en mks van a ser metros. Más adelante miraremos que el producto entre newton por metro nos generará una nueva unidad física, pero que va a hacer referencia a otra propiedad, no al torque. Para el caso del torque, simplemente hablaremos de newton por metro, sin decir que esto es igual a una unidad física diferente. Ahora, por otro lado, observe que de la geometría que se me está presentando acá, mire que tenemos un triángulo rectángulo en el que podemos apreciar que este ángulo aquí es θ. Entonces, si a ese triángulo rectángulo y a ese ángulo en particular le sacáramos la función seno, seno del ángulo θ sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene siendo la magnitud del vector r. De aquí tenemos entonces que b viene siendo igual a r por seno de θ. Y es claro que si reemplazamos esta fórmula aquí, tendríamos entonces para el torque que este viene siendo igual a F por R por seno de θ, o que es lo mismo decir tau es igual a R por F por seno de θ. La manera de escribirlo haciendo el intercambio entre R y F es por conveniencia. Evidentemente ahí estoy aplicando propiedad conmutativa en el producto, no va a verse afectado el resultado. Pero sí me interesa que observen la forma funcional que hemos obtenido para este torque. Mire que es la magnitud de R, siendo R el vector posición. Luego tenemos F, la magnitud de él, siendo F el vector fuerza. Y aquí tenemos seno del ángulo, siendo ese ángulo el ángulo existente entre F y R, porque mire que si usted proyecta a R, si los pone a los dos vectores en el mismo punto de origen, si pone a R aquí, entonces R y F estarían formando ese ángulo θ. Lo que quiere decir a final de cuentas que esto no es más que la magnitud de un producto cruz, es decir, esto viene siendo igual a la magnitud del producto cruz entre el vector R y el vector F. Por lo tanto, si esta cantidad que al mismo tiempo estoy diciendo es el torque, es la magnitud de este producto cruz, tendríamos entonces que puedo definir el vector torque de forma tal que su magnitud es tau y que va a ser calculado como el producto cruz entre el radio vector y el vector fuerza. Es decir, mire que de acuerdo a esto y recordando lo que ya aprendimos del producto cruz, el vector torque, que es un vector que hace para la traslación lo que que hace para la rotación lo que la fuerza es para la traslación, es un vector que estamos obteniendo con el producto cruz entre el radio vector r y el vector f, o sea que este vector es perpendicular a estos dos vectores. Podemos ver esto, por ejemplo, en el siguiente esquema. Si los vectores r y f se encuentran en este plano y si evidentemente aquí tenemos el origen de coordenadas, la fuerza se está aplicando en este punto que tengo aquí,
La línea morada a trazos sería la línea de acción de la fuerza y θ sería el ángulo que hacen R con F, porque así como lo dije arriba, si yo traslado el vector rojo para que los orígenes coincidan en este punto, entonces al hacer el producto cruz con la regla de la mano derecha que usted ya sabe realizar, se tendría que el vector que estamos buscando, que es el vector del torque, debe ser perpendicular a los dos, y para el caso de la figura estaría apuntando hacia arriba. Miremos un ejemplo. Nos piden calcular el torque resultante de una fuerza de coordenadas 3 en X, 2 en Y, 0 en Z newtons sobre un punto que tiene coordenadas 2 en X, 3 en Y y 0 en Z. Evidentemente es un ejemplo que se parece a esta ilustración que tenemos nosotros aquí, dado el hecho de que la fuerza tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y. Como estamos viendo aquí, haga de cuenta que este es el plano XY, y el punto tiene coordenadas 2 y 3, está aquí también sobre el plano XY. Evidentemente, si tanto F como el punto que nos determinaría el vector posición se encuentran en el plano XY, el torque resultante debe encontrarse en el eje Z, por ser este perpendicular a ese plano, y la dirección estaría determinada por las coordenadas de ese torque. Miremos entonces numéricamente cómo resolver este problema. Evidentemente, de acuerdo a la definición del torque, que es el que se nos está pidiendo, este viene siendo igual al producto cruz entre R y F, que viene siendo igual a I, J y K, los vectores unitarios. Recuerden que van primero las coordenadas del vector R, que serían las coordenadas de ese punto A, que sería 2, 3 y 0, y luego las coordenadas del vector F, que viene siendo igual a 3, 2 y 0. O sea que nuestro problema se resume a resolver este producto cruz. Bien, tengamos presente que por ser un producto cruz, él nos debe dar con unas coordenadas, vamos a mirar, por ser un torque y estar en newtons la fuerza y en metros las coordenadas, pues nos va a dar newton metro, que son las unidades de torque. Podemos de una vez hacer eso, y recordemos cómo se hace, ¿no? Para la coordenada X taparíamos la primera columna, la primera fila, y nos queda esta pequeña matriz que tenemos de 4 números, de 4 entradas. Entonces sería multiplicar en cruz. 3 por 0, 0, menos 0 por 2, 0. O sea que en el eje X tenemos coordenada 0. Miremos ahora para la segunda coordenada. Seguimos tapando la primera fila y tapamos ahora la primera columna. Tendríamos 0 por 3, 0, menos 0 por 2, 0. Tenemos que la coordenada del eje Y vale 0. Nos queda finalmente mantener la primera fila cubierta, pero tapar la última columna. Entonces nos queda este juego de 4 entradas que tenemos aquí, que sería 2 por 2, 4, menos 3 por 3, 9. O sea que tenemos 4 menos 9, lo que nos da entonces menos 5 por resultado. Entonces hemos probado, como dije hace un momento, que el torque resultante iba a ser un vector que solamente tendría coordenada z, dado el hecho de que los otros dos vectores se encontraban en el plano XY. Evidentemente esto no es general, ¿no? Si ya los vectores tienen coordenada z, entonces el vector resultante del torque podría estar apuntando en cualquier otra dirección. Lo único importante que hay que entender aquí es el hecho de que el torque siempre debe ser perpendicular a los dos vectores que son el vector posición y el vector fuerza. Hagamos una serie de ejemplos. El
El primer ejemplo nos dice que escribamos una expresión general para el torque resultante de los vectores posición y fuerza que se encuentren en el plano XY. Es decir, vamos a generalizar esto que acabamos de hacer porque tenga presente que este primer ejemplo que habíamos hecho aquí era un vector fuerza y una posición que se encontraban en el plano XY. Este era un caso especial porque estos ya tenían unos datos numéricos, pero aquí lo vamos a hacer de forma general. Como nos están pidiendo que los dos vectores mencionados se encuentran en el plano XY, en forma general el vector R tendría una coordenada X en el eje X, Y en el eje Y y 0 en el eje Z. Y el vector fuerza de forma análoga tendría su coordenada X, tendría su coordenada Y su coordenada Z sería nula, puesto que, vuelvo y repito, los dos se encuentran en el plano XY. Probemos entonces a realizar el producto cruz para calcular ese torque. Torque, que por definición es R cruz F, viene siendo igual. Recordemos, tenemos I, J, K. Primero las coordenadas del vector R, que ya dijimos que son X, Y y 0, y luego las coordenadas del vector F, que son Fx, Fy y 0. Procedemos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos hace un momento. Debe darnos un vector el resultante. Entonces en el eje X nuevamente tendríamos que tapar esta primera columna, esta primera fila, y tendríamos Y por 0 menos 0 por Y, que evidentemente nos va a dar 0. Luego, análogamente, tapamos esta manteniendo la primera fila. Nos quedaría 0 por Fx menos X por 0, que también nos vuelve a dar 0, que es lo que estamos esperando, evidentemente. Y finalmente, tapando la última columna y la primera fila, nos quedan estas cuatro entradas que nos dan X por Fy menos Y por Fx. Lo que entonces nos está diciendo que el torque tiene solamente componente Z, cuya magnitud pues coincidiría con la magnitud total del torque, dado el hecho de que las otras coordenadas valen 0. Entonces en magnitud podemos decir que tau es igual a X por Fy menos Y por Fx. A esta ecuación se la llama la ecuación de la línea de acción de la fuerza. Y esto es porque si usted mira bien, esta ecuación no es más que la ecuación de una línea recta. Observémoslo de la siguiente manera para que quede más claro. Procedamos a realizar el despeje de la coordenada Y en términos o función de la coordenada X. Le dejo la tarea de probar con álgebra elemental que esta ecuación se puede reescribir de esta manera. Y esto que tenemos aquí no es más que la ecuación de una línea recta en la que Y aparece como función de X. Esto que tenemos aquí es la pendiente de esa recta y esto que tenemos aquí sería el intersecto. Lo cual quiere decir que, dadas las fuerzas o las coordenadas de la fuerza y el torque resultante, todo punto XY que satisfaga esta ecuación va a ser un punto sobre la línea de acción, es decir, va a ser un punto sobre esta línea. Todos los puntos que se encuentran sobre esta línea son puntos que satisfacen la ecuación de la línea de acción de la fuerza. Bien, hagamos entonces otro ejemplo. Este sería, bueno, en orden sería 2, porque ya llamé uno al que acabamos de realizar, pero pues tengamos presente que había hecho uno inicialmente, sería el tercero, pero bueno, no importa. Entonces escribamos el ejemplo. Nos piden determinar el torque de una fuerza aplicada a un cuerpo de la figura. Supongamos que es este que está en azul.
Sobre este cuerpo se aplica esta fuerza F. Me dice que la magnitud de esa fuerza es de 6 newton y que está haciendo un ángulo de 30 grados con el eje X. Entonces aquí la línea en verde nos permite darnos cuenta que el ángulo que la fuerza hace con la horizontal es de 30 grados. La distancia entre el pivote, o sea, el punto de coordenada 0, y el punto de aplicación de la fuerza, que viene siendo este punto, es de 45 centímetros, formando un ángulo de 50 grados con el eje positivo de las X. Nos están pidiendo entonces calcular el torque que se produce debido a esta fuerza aplicada en este punto, y además nos piden que encontremos la ecuación de la línea de acción de la fuerza. Entonces, mire, tengo un vector R y tengo un vector F que se encuentran en el plano XY. Miremos qué coordenadas tendrían en sí estos dos vectores. El vector R tendría coordenadas que corresponden a una coordenada en X aquí. Tendría su coordenada Y en este punto. La que X sería la magnitud del vector R, que nos están diciendo que son 45 centímetros. Entonces sería 45 por coseno de 50. Esta sería la coordenada en X. Y la coordenada en Y sería 45 por el seno de 50. Y eso está en centímetros. La fuerza, por su parte, tiene coordenadas que en X sería su magnitud, que son 6 newtons, o sea, 6 por coseno de 30, 6 por seno de 30 para su coordenada en Y, y esto está dado en newtons. Haciendo los cálculos correspondientes, tendríamos para la posición y la fuerza los siguientes. R 0.29 en X, 0.35 en Y en metros, ahí ya hice la conversión a metros, y la fuerza serían 5.2 en X y 3 en Y en newtons. Entonces, como yo necesito el torque, sabemos que el torque es R cruz F, sí, pero recuerde que estas dos fuerzas, perdón, estos dos vectores se encuentran en el plano XY, y en el ejemplo anterior encontramos una ecuación general para el torque que se obtiene en el plano XY, estando a las dos coordenadas de las fuerzas y de las posiciones. Entonces tendríamos, recordando eso, que para la posición y la fuerza en el plano XY se satisface la ecuación tau igual a X por Fy menos Y por Fx. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer el reemplazo respectivo. El torque que estamos buscando sería igual a la coordenada X, que son 0.29, por la coordenada Fy, que son 3, menos la coordenada Y, que son 0.35, por la coordenada Fx, que son 5.2. Como es un torque, nos debe dar en newton por metro, y por lo tanto tendríamos como resultado para la magnitud del torque menos 0.95 newton por metro. Esta sería la magnitud del torque que se nos pide, pero como nos están pidiendo el torque, pues evidentemente debemos expresarlo con la dirección respectiva, y ya sabemos que esa dirección es la del eje Z. Entonces tendríamos que el torque viene siendo igual a menos 0.95 newton metro en dirección K. Por otro lado, como la última parte de la pregunta que se nos está haciendo, o del problema que se nos está formulando, es hallar también la ecuación de la línea de acción, recordemos que esta que tenemos aquí, esta es la ecuación de la línea de acción. Entonces tenemos que reemplazar datos.
Como conocemos ya el valor del torque resultante, entonces mire que tendríamos, recuerde que estoy mirando lo que tengo encerrado en rojo. Entonces el torque tiene un valor que nos dio de menos 0.95. Eso es igual a X por FY. FY lo conocemos. FY vale 3. Pues sería 3 por X menos, y lo otro es Y por Fx. Y recordemos que Fx vale 5.2. Entonces quedaría 5.2 por Y. Esta sería la manera de escribir la ecuación de la línea de acción, o en su defecto también la podemos escribir en términos de esta ecuación que tenemos aquí. Reescribámosla abajo. Entonces simplemente tendríamos que hacer el reemplazo, quedándonos que Y debe ser igual a Fy sobre Fx, o sea que debe ser igual a 3 sobre 5.2 menos tau sobre Fx. Recuerde que tau es menos 0.95 sobre Fx nuevamente, que es 5.2. Y aquí obviamente faltó este X, que es el que tenemos, podemos verlo aquí. Ok, entonces haciendo el resultado o los cálculos correspondientes, tendríamos para esta línea de acción esta expresión. Miremos que es más fácil verla así, tal vez porque se parece a lo que nosotros ya conocemos para la ecuación de una línea recta, ¿no? Una pendiente, un intersecto. Cualquier par de puntos que satisfaga esta ecuación, o sea, cualquier par de coordenadas, perdón, que satisfaga la ecuación de la línea de acción, pues va a generar exactamente el mismo torque. Ahora, tengamos presente que ya definimos lo que era el torque, y en el vídeo anterior mirábamos que eran fuerzas concurrentes. Vamos a combinar las dos definiciones y vamos a mirar qué ocurre cuando tenemos un torque debido a varias fuerzas concurrentes. La idea entonces es la siguiente. Imagine que yo tengo un punto P que respecto a un origen de coordenadas, que va a ser nuestro pivote, se encuentra a una cierta distancia caracterizada por un vector posición R, y sobre el cual van a estar actuando una cierta cantidad de fuerzas, F1, F2, F3 y en general N fuerzas, siendo esta última la fuerza Fn. El torque en ese punto, debido a cada fuerza, por ejemplo, si yo escojo una de esas fuerzas en particular, supongamos que escojo una F sub I, caracterizando esta a cualquiera de las fuerzas que tenemos ahí, entonces vamos a tener un torque debido a esa fuerza dado por R cruz F. Mire la importancia de la definición en este problema de las fuerzas concurrentes. Dado que estas fuerzas, por ser concurrentes, están aplicadas en un mismo punto, quiere decir que la distancia entre el origen y ese punto es la misma para todas. Por eso no he escrito un subíndice ahí para el caso del vector posición, pero sí evidentemente para el torque y la fuerza, porque cada una es independiente y diferente. Por otro lado, sabemos que la fuerza total por principio de superposición pues debe ser igual a la suma de todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el punto P, es decir, F1 más F2 hasta Fn, que por sencillez ya lo hemos dicho antes, simplemente lo escribimos como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las F sub i. Es decir, a final de cuentas, vamos a obtener por resultado,
por resultante una cierta fuerza F. Esta es la fuerza total, fuerza neta, fuerza equivalente o fuerza resultante, como quiera usted llamarla, que es la fuerza que sale como resultado de la aplicación de todas esas fuerzas sobre ese sistema. Y evidentemente en este esquema miramos que dada esta fuerza y este R, pues vamos a tener un torque total resultante, el que, de acuerdo a la definición, nos daría que ese torque total resultante pues debe ser igual a R, porque esa fuerza al final de cuentas quedaría aplicada también en ese mismo punto P, producto cruz con la fuerza total, que es igual a la suma de todas las fuerzas. Sobre este torque vamos a hacer un poquito de álgebra. Mire que yo puedo decir que esto es igual a R cruz F, pero estoy diciendo a su vez que F es igual a F1 más F2 más puntos suspensivos hasta Fn, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Si aplico propiedad distributiva, tendríamos entonces que esto es igual a R cruz F1 más R cruz F2 más puntos suspensivos hasta R cruz Fn. Y observe que R cruz F1 de esta ecuación que tengo acá arriba, R cruz Fi pues es el torque de cada fuerza, o sea es un T sub I. En este caso tendríamos que esto viene siendo igual a T sub 1, que es el R cruz F1, más un T sub 2, que es el R cruz F2, más así sucesivamente hasta R cruz, perdón, estoy volviendo a copiarlo de arriba, hasta un T sub n, que viene siendo el R cruz Fn. Y esto no es más que la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de cada uno de los torques. Recordemos que aquí estoy diciendo que este es el torque total. Por lo tanto, de manera análoga al caso de las fuerzas, nosotros tenemos que para las fuerzas concurrentes se tiene primero algo que es en forma general, la fuerza total es la suma de todas las fuerzas y el torque total es la suma de todos los torques. Pero es totalmente importante que tenga presente que este resultado es válido y por ahora solo para fuerzas concurrentes. Vamos a ver más adelante que en general no es válido. Si las fuerzas no son concurrentes, entonces hay que mirar en qué casos es válido y en qué casos no es válida esta ecuación. Miremos un ejemplo. Nos piden entonces considerar esas tres fuerzas, las cuales se encuentran aplicadas a un punto P separado del origen por una distancia de 1.5 metros. Nos dicen que usando el origen de coordenadas como pivote, encontrar el torque resultante debido a estas fuerzas. Miremos un esquema de este problema. El esquema del problema es este. Olvidé mencionar en el enunciado del problema que el ángulo que forma esta distancia con respecto al eje X es de 45 grados. Entonces, lo que tenemos que determinar inicialmente son las coordenadas X y Y, las cuales las podemos deducir de una vez aquí. Claramente se ve que X debe ser igual a R coseno del ángulo, que sería 1.5 por el coseno de 45 grados, y Y sería R seno del ángulo, que sería 1.5 por seno de 45 grados. Usted puede verlo aquí, porque claramente aquí se está formando un triángulo rectángulo. Entonces, reescribiendo X y Y acá abajo, tendríamos lo siguiente. Creo que es evidente para todos que seno de 45 y coseno de 45 dan el mismo resultado, por eso X y Y tienen los mismos valores aquí. Ahora, mire que esto implica que el vector R como vector tiene coordenadas 1.06 y 1.06 en X y Y y 0 en Z.
para el esquema como nosotros lo hemos dibujado acá, y las coordenadas de las tres fuerzas son las que estamos viendo aquí en el problema, ¿no? Es decir, estas coordenadas. Ahora bien, procedamos entonces a calcular el torque que nos están pidiendo de dos maneras diferentes. Miremos la primera forma de calcularlo. Lo primero que yo voy a hacer es, para cada una de esas fuerzas, calcular el torque respectivo. Es decir, voy a calcular torque 1, que sería R1 cruz F1, luego torque 2, que sería R2 cruz F2, torque 3, que sería, bueno, perdón, aquí discúlpeme, recuerden que es un solo R porque son fuerzas concurrentes, entonces sería R cruz F3. Como la forma de calcular el torque ya la hemos hecho en varias ocasiones, recordemos que se tiene que hacer como lo hicimos en este problema, por ejemplo, haciendo el ejercicio de la matriz para poder encontrar, del determinante de la matriz para poder encontrar las coordenadas correspondientes. Entonces, aquí le dejo a usted la tarea de demostrar que cada uno de estos torques dan por resultado lo siguiente. Recuerde que esos resultados se obtienen como el producto cruz del vector R con cada una de estas fuerzas que tenemos aquí. Entonces, bien, de acuerdo a la ecuación que teníamos de resultante para el torque total, ese torque neto es igual a la suma de cada uno de esos torques. Es decir, al final de cuentas, el torque total que se nos está pidiendo aquí viene siendo igual a la suma del torque 1 más el torque 2 más el torque 3, que implicaría entonces, si sumamos las coordenadas x de todos los torques, las coordenadas y de todos los torques y las coordenadas z de todos los torques, entonces por resultado nos va a dar, haciendo esa suma, 11.66 en x menos 11.66 en y menos 25.44 en z en unidades de newton por metro. Este sería el torque que se nos está pidiendo en este problema, y esta es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo, miremos una segunda forma de realizar este problema. Es primero que todo calcular la fuerza total. La fuerza total implicaría sumar F1 más F2 más F3, que esos son los que ya tenemos ahí. Entonces, comencemos con este cálculo. F resultante es igual a F1 más F2 más F3, que se obtiene al sumar las componentes de cada una de estas fuerzas que tenemos aquí. Por ejemplo, sumar 6 más 6 más 5, 0 menos 7 más 0, 0 más 14 menos 3, y cuando hacemos esa suma, obtenemos para la fuerza resultante lo siguiente. Nos daría 17 en x menos 7 en y 11 en z en newtons, porque esa es la unidad de esas fuerzas. Y recordemos que el vector R es el vector que tenemos aquí, este vector. Entonces, cuando hacemos el producto cruz entre R y F para obtener el torque, es decir, para obtener el torque, que es igual a R cruz F, tenemos que hacer este cálculo, que es el que deberían haber hecho ustedes para obtener estos tres torques que tenemos aquí. Aquí hagámoslo paso a paso para que recordemos cómo se debió haber hecho. Y J y K, coordenadas del vector R,
que son 1.06, 1.06 y 0, 1.06, 1.06 y 0, y coordenadas del vector f, que son 17, menos 7 y 11. Cuando hacemos esto, recuerde que tenemos que tapar esta fila, tapar esta columna y hacer el producto entre estos, ¿no? 1.06 por 11 menos 0 por menos 1.7. Cuando hacemos eso, nos da por resultado 11.66. Luego, tapando esta con esta, nos da por resultado menos 11.66. Y finalmente, tapando la última columna con la primera fila, sería este por este menos este por este, nos va a dar por resultado menos 25.44, y como eso es un torque, me da en newton por metro. Y si nosotros comparamos este resultado que acabamos de obtener con este resultado que tenemos acá, podemos observar que son el mismo, lo que obviamente debe ser cierto. Usted ya decidirá cuál de los dos métodos le parece más efectivo. A mi parecer, el segundo que miramos, que era más fácil primero sumar las fuerzas y hacer un solo torque, a ponernos a hacer 3 torques para al final sumarlos. El segundo método implica un menor trabajo.